¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos justo al mediodía y estamos ya totalmente dispuestos para iniciar con el último tema de nuestro ciclo titulado Un estilo de vida saludable. Hoy veremos el tema Libera endorfinas y nuestro experto nos hablará del tema movimiento y actividad física. El nombre de nuestro experto y ponente es el doctor Jason Miguel Aragón Castillo. Antes de ceder micrófonos y cámara, vamos a ver un pequeño resumen de su hoja de vida. El doctor es licenciado en Ciencia de Deporte y Ejercicio. Posee un posgrado en Salud Pública y Medicina Preventiva. Además, cuenta con un doctorado en Psicología de la Salud. Es un líder reconocido en el ámbito académico, el desarrollo de políticas y las colaboraciones interseccionales para integrar la actividad física en los sistemas de salud. Es fundador de instituciones clave que promueven la medicina del estilo de vida en México y América Latina. Además, posee 22 años trabajando con programas de bienestar y promoción de salud en universidades. Asimismo, realiza intervenciones de estilo de vida con estudiantes universitarios, manejando los temas de nutrición, ejercicio, manejo del estrés y adicciones. Además, es conferencista internacional. También es entrenador personal con especialidad en varias disciplinas deportivas. Doctor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días a cada uno de ustedes. Pues prácticamente, nada más déjeme contarle a nuestros asistentes que tenemos al final de la exposición de usted, doctor, una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Podemos hacerlas a través del menú que van a encontrar en la parte derecha de su pantalla, en el menú de chat. Y ahí nos pueden hacer tanto comentarios como preguntas. Ya después los abordaremos, yo se los haré directamente al doctor y así tenemos lo que es pues una integración de nuestros asistentes con nuestro experto ponente. Así es que, sin más, yo cierro mi micrófono y cámara y micrófono son suyos, doctor. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a permitirme aquí compartir la pantalla. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, un privilegio poder impartir una cátedra con la prestigiosa Universidad Autónoma de Chihuahua. Agradezco mucho a todo el personal del campus virtual por esta honrosa invitación. Asimismo a su rector, el maestro Luis Alfonso Rivera Campos, quien eh, ocupa una secretaría técnica a nivel nacional de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Y por supuesto, al Departamento de Atención Integral al estudiante de la misma universidad, y agradezco mucho a la maestra René Gabriela Núñez Ochoa, quien es la secretaria técnica ante este Consejo Nacional. Bien, pues yo espero que en esta tarde podamos dialogar un poquito, porque estoy consciente que las pantallas y la costumbre que tenemos después de COVID-19 es de que tenemos un déficit de atención. Nuestra atención es muy corta cuando vemos reels y pantallas. Y yo lo que quiero esta tarde es ser muy preciso en este tema que es importantísimo, que al fin es un tema que lejos de ser teoría no funciona si no lo ponemos en práctica. Tenemos que movernos más y lo sabemos, pero la realidad es que hay muchas razones por las cuales no hemos logrado alcanzar este movimiento libre que en realidad nos ayudaría muchísimo en nuestros estudios, en nuestro rendimiento académico, en nuestra salud física, social, mental. Estamos justo en el mes verde, el mes de actividad física. Yo sé que en la Universidad Autónoma de Chihuahua ya están haciendo diversas actividades y están implementando diversas acciones y estrategias. Te agradezco mucho esta abogacía por moverse más. A nivel nacional e internacional estamos
tratando de promover que todas las escuelas sean espacios, laboratorios de movimiento. Y eso va a requerir un esfuerzo de todas y todas para poder agregar nuestra acción y sumarnos. La realidad es que lo hemos sabido por muchos años, pero quiero quedar bien claro que desde COVID hasta ahora, pues hemos entendido algunas realidades de cómo las personas trabajan, estudian, y por eso considero que es importantísimo y agradezco mucho a los que planificaron, desarrollaron esta charla de esta tarde. La realidad es que vamos a desaprender algunas cosas. Una de ellas es que pensamos que el entrenamiento solo es el ejercicio que hacemos en el gimnasio, en el deporte, en la pista, al trotar, al hacer ciclismo, al nadar. Hay un sinnúmero de actividades de movimiento, pero la realidad es que cuando hablamos de entrenamiento, quiero que entendamos que movernos tiene un impacto fisiológico muy fuerte en todas las células de nuestro cuerpo, que solo se puede reparar al dormir. Y uh, si queremos verlo de una manera muy sencilla, es que el cuerpo lo reparamos en la cama y lo construimos en la cocina. Entonces, esos tres en este triángulo de entrenamiento tienen que estar parejos, porque si uno está más desarrollado que el otro, la pirámide va a colapsarse de un lado. Tenemos que entender ese concepto. Y como dije que vamos a desaprender ciertas realidades que vivimos hoy en día, tenemos que tomar en cuenta que todavía no hemos entendido bien cuál es el propósito del ejercicio y de entrenar. Por eso nos causa tanta confusión. En otras palabras, sabemos que hoy en día no hemos logrado definir o diferenciar cuál es la gran diferencia de nuestro planeta y de nuestro entorno, a diferencia de lo que se realizaba hace 100, 150, 200 años en el planeta. Tenemos aquí una imagen que frecuentemente le pregunto a los alumnos, ¿cuál es la diferencia entre las dos imágenes? Luego les pregunto cuál es ejercicio, cuál es trabajo físico, y luego les pregunto cuál es la diferencia en los grupos musculares que se están usando. La tercera pregunta es la que tiene una respuesta que no logran ellos contestar. Son los mismos grupos musculares que se están utilizando en estas dos acciones. Entonces, la gran diferencia entre las dos es que en uno tenemos aparentemente una persona que tiene recursos para entrenar en un gimnasio, tiene recursos para comprar atuendo, ropa para entrenar, trae sus audífonos wireless para escuchar la música que quiera cuando está realizando los movimientos. En el otro tenemos una imagen de más de 100 años atrás, de tres mujeres que están arando la tierra y lo están haciendo seguramente para producir alimento, que es importantísimo porque sin el alimento nos morimos. ¿Cuál es entonces la confusión que tenemos con respecto al trabajo físico y el ejercicio y el entrenamiento y por qué no hemos logrado aterrizar estos conceptos? Pues es una pregunta que vale la pena explorar, vale la pena entender, porque solo en ese momento vamos a estar bien alfabetizados en el concepto de cómo cuidar nuestra salud. Resumidamente, las oficinas, esta cultura de la vida de oficina y del aula de clase y de estar sentados en un espacio de tiempo y físico, en un entorno aula, no tiene ni siquiera 100 años de antigüedad. Tiene como 80 años y la realidad es que los espacios con escritorios y sillas están diseñados para que no gastemos el tiempo y que seamos más productivos. Por eso nos limitan, si lo queremos decir así. Miren, les hago un ejemplo claro. Este es mi silla que tengo yo en la oficina, aquí en el gobierno. Es lo que uso durante el espacio laboral y la razón es porque lo tuve que tomar como una decisión intencional de que la otra silla, por muchas razones, nos afecta grandemente la salud. Pero ¿a quién culpamos si nos tienen estudiando, trabajando todo el día nuestros jefes, nuestros docentes?
Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que ser súper intencionales en lo que vivimos de día a día porque así vamos construyendo la salud. Esto se ha estudiado ya por generaciones. El estudio más famoso empezó en el Reino Unido con el doctor Jerry Morris, que se le considera el padre de la epidemiología de actividad física, y se publicó desde 1953, así que como que ya está bastante viejo el asunto de entender cómo el trabajo físico o el trabajo no físico afecta a nuestra salud. Y lo que Jerry hizo es que estudió una población heterogénea, es decir, varones que hacían el mismo oficio y que tenían más o menos la misma edad y que eran de la misma nacionalidad. Y Jerry estudió a los choferes, conductores de los autobuses y a los boleteros que tomaban el boleto y cobraban a los pasajeros. Y la única diferencia entre el que manejaba el camión y el que cobraba los boletos es que en el Reino Unido los autobuses, los buses, tienen 2 pisos y el que cobraba los boletos subía una cantidad de casi 700 escalones en su turno laboral, mientras que su compañero estaba sentado todo el turno laboral manejando el autobús. Pues Jerry descubrió que había casi mitad de riesgo de morir o de enfermarse del corazón para los que estaban sentados todo el día. Y es un estudio que ya ves 70 años, más de 70 años, y como que no nos cae el 20 todavía de que estar sentados, llámese por trabajo o por nuestra propia decisión, afectando nuestra salud. Los colegas del Instituto Nacional de Salud Pública ya tienen un estudio en México, en la población mexicana, que se llama Comportamientos de Movimientos de los Mexicanos, de las Mexicanas, en 24 horas, y lo que se mide es cuánto nos movemos, cuánto dormimos, cuánto tiempo estamos sentados, llámese trabajo, tiempo ocio, escuela. Y obviamente lo que entendemos es que la mayoría de la población mexicana de la edad adolescente es la que más tiempo pasa sentada y una gran parte de ese tiempo es utilizando pantallas. Entonces, eso puede ser estudiando también, usando el laptop, como en el caso de un campus virtual. Lo que tenemos que estar conscientes es que tenemos que romper ese tiempo sedentario. No es nada nuevo. El padre de la medicina, Hipócrates, escribió hace miles de años atrás que si no usamos los músculos, eh, se van a envejecer rápidamente y nos vamos a enfermar más. Y esto hoy en día lo tenemos ya en datos muy contundentes. Esta base de datos que viene del Instituto de Métrica en Salud, que es un instituto mundial que lo fundó Bill Gates, tiene datos de todos los países que están dentro del Foro Económico Mundial y lo que muestra claramente es que de las principales causas de enfermarnos y de necesitar terapia es los trastornos musculoesqueléticos, es decir, la mayoría de las personas se enferman porque pasan mucho tiempo sentados y eso normalmente empieza en el área de la espalda baja, el área lumbar. Entonces, uno dice, hay estudios que te muestran que aunque estamos sentados por tiempos prolongados en la sociedad moderna, es posible que todavía no hemos alcanzado todos los efectos y las consecuencias de seguir sentados, es decir, como población vamos a seguir enfermándonos más y todavía no entendemos que tenemos que romper ese patrón. Saben que hay artículos como este que ven en el lado derecho de la pantalla, donde demuestra 48 formas eh, a lo largo de la historia que se han documentado de cómo estar sentados en reposo. Y ustedes pueden ver en la primera fila que hay, después del número 6, métodos orientales de cómo sentarse, 7, 8, 9, 10, casi todos están en el suelo. Es decir, la silla moderna que conocemos ha terminado con muchos pues métodos tradicionales de estar en reposo que en realidad mantenían más tono muscular y nos mantenían más alertas, listos para movernos, levantarnos, correr, brincar. Ahora estamos muy tranquilos, muy cómodos en la silla y eso está teniendo un efecto muy potente. Tal vez el más preocupante es este que estamos viendo ahora, que demuestra que en los próximos 7 años, es decir, antes del 2030, vamos a tener
400 millones de casos nuevos de ansiedad, depresión y de hipertensión en el mundo, directamente relacionados a sedentarismo. Y el sedentarismo es correcto, 400 millones. Estamos hablando de algo insostenible en el sistema de salud de cualquier país. El sedentarismo es un comportamiento, es decir, es un patrón que adquirimos de comportarnos por repetirlo. Se define claramente por todas las horas del día que estamos despiertos, pero que decidimos estar sentados o acostados, sin ninguna razón más que lo decidimos. Entonces, pues en realidad estamos devolucionando, porque si nuestros antepasados se movían, migraban, cazaban, trabajaban, cultivaban alimentos, hoy en día hemos evolucionado a una versión muy enfermiza que no tiene mucha esperanza de futuro. Hay estudios interesantes como el Dallas Bed Rest Study que se hizo en años atrás con la clínica Cooper en Texas, donde tomaron a 5 atletas y les pidieron acostarse en una camilla del hospital por varias semanas. Al día 21 tuvieron que parar el experimento porque los marcadores eran tan dañinos a la salud de estos 5 atletas que tardaron varios meses después de estas 3 semanas de estar acostados en recuperar sus niveles de condición cardiorrespiratoria y de fuerza en sus músculos. Ya no se hacen este tipo de experimentos porque no es ético poner a la gente a prueba cuando se daña tanto su salud. Pero imagínense que aún 50 años después, con estos 5 atletas han medido su condición cardiorrespiratoria y todavía 4 décadas después de este experimento, los que han entrenado de estos 5 atletas, que creo que son 4 de los 5, tienen mejor condición ya en esta edad de adultos mayores que tuvieron después de 3 semanas de estar acostados. Otra manera de ver esto es en un estudio que se realizó con astronautas en la estación espacial que se llama Paralelismos entre el sedentarismo y ambientes de cero gravedad, y lo que mostró es que los músculos del cuerpo más grandes, que por si no lo sabían, ahorita lo vamos a aprender dónde están, son los que más se adormecen cuando estamos sentados o acostados. Y esto significa marcadores cardiometabólicos que son altamente afectados, como los astronautas que van al espacio y están ahí varios meses en la estación espacial. Pues sabemos por medio de los programas que se publican internacionalmente de estos científicos que vienen al espacio, que ellos requieren de 2 a 3 horas de entrenamiento de todos los días en la estación espacial. Y han realizado una serie de equipo con pistones que replican estar en la Tierra con el peso de gravedad, porque si no tuvieran estas 2 a 3 horas de ejercicio diario, se pudieran morir durante el tiempo que están en el espacio. Entonces, quiero que entiendan que el estudio demostró paralelismos entre estar sentado largas partes del día y la gente que está en un ambiente de cero gravedad. Y cuando vemos esto con líneas conceptuales de qué nos acerca a la enfermedad o nos acerca a la salud, claramente podemos ver que el sedentarismo nos acerca a la enfermedad, pero las actividades aún sociales, cuando estamos moviéndonos más, lúdicas, si así los quieren decir, las actividades esenciales como trabajo, especialmente trabajo activo que requiere buscar alimentos diariamente, y también las actividades en tiempo ocio que son recreativas y el ejercicio que es intencional, pues todos nos acercan al polo opuesto de la enfermedad, que es el polo de la salud y del bienestar. Estamos ahorita en medio de la campaña más ambiciosa de movimiento en el mundo, en la historia del mundo, con la Organización Mundial de la Salud, donde se trata de trabajar en 4 objetivos, que es crear sociedades más activas, crear ambientes y entornos más activos, crear personas más activas y crear sistemas activos, o sea, de actividad física. Una de las que me encanta es con la movilidad sostenible, de usar más nuestros pies
para caminar o para pedalear. Y ya se está viendo en países de Europa que han reconstruido el diseño urbano de sus ciudades para sacar a los vehículos del centro de las ciudades, para estimular que la gente camine más. Esta es una de las estrategias más importantes que tenemos al futuro. El profesor Bill Nye unos años atrás dijo en una entrevista algo que me llamó mucho la atención. Dice, como sociedad nos pasa algo, somos muy raros, dice, porque estamos dispuestos a subirnos a nuestro coche, ir sentados y manejar un gimnasio para sentarnos otra vez a hacer ejercicio en un aparato, en una bicicleta estacionaria. Y la realidad es que en parte eso no es nuestra culpa, porque vivimos en entornos donde todos los derechos los tiene el vehículo y pocos derechos los tienen las personas, los peatones, para transportarnos, para caminar. Yo no sé cuántos de ustedes caminan a su trabajo o caminan en un parque o caminan a la escuela o simplemente pueden realizar 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, hasta 10,000 pasos al día. Hoy en día los relojes y los celulares son excelentes para marcar los pasos, pero aún así las personas logran cumplir menos de 2,000 pasos al día. Esto, como decía, es en gran parte una culpa del entorno. Ustedes pueden ver claramente que la movilidad de las personas en bicicletas o en transporte público se favorecía para todas y todas si empezamos a compartir las vías. Una persona sentada en un coche crea kilómetros y kilómetros de tráfico, y si viven en una ciudad grande saben muy bien la angustia mental y emocional que produce estar en tráfico por horas. Llegamos tarde al trabajo, llegamos tarde a diferentes citas sociales, llegamos tarde a la escuela y nos causa mucha angustia. Pero no hemos estado trabajando colaborativamente para crear los entornos que nos ayudan a mover. Otro de los indicadores que más nos debe de importar es medir la fuerza de las personas, porque el músculo es en realidad un órgano de longevidad. Cuando medimos la masa del cuerpo, la masa muscular es la que más espacio ocupa en nuestro cuerpo. Por jerarquía, eso debería de enseñarnos que tiene un rol muy importante en la salud del músculo. Sin embargo, pensamos que el músculo es algo que solo nos sirve para movernos o que se estimula solo para los atletas, para las atletas. Y ese es un pensamiento completamente erróneo, porque estamos completamente equivocados de pensar que el músculo es solo para los atletas. La fuerza de agarre, que es la medida más sencilla de poder medir la fuerza de las personas, nos ha demostrado que es un indicador más confiable que medir la presión arterial, que medir ciertos indicadores con química sanguínea. Entonces, establecer parámetros de cómo está la población de fuerza es una de las cosas que deberíamos estar haciendo en las universidades. Y la fuerza de agarre está involucrada en todo, en prevenir demencia, en prevenir osteoporosis, artritis, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Todo es importante y por supuesto que está involucrada en la mayoría de los deportes. Pero aquí viene algo que puede que los impacte fuertemente como me impactó a mí cuando lo aprendí. Hoy en día estamos aprendiendo que en los jóvenes y las jóvenes tenemos problemas serios de la psicomotricidad fina de las manos de las personas. En 2018, el BBC de Londres publica un informe en su periódico donde hablaban con el jefe de educación quirúrgica médica en el Colegio Imperial de Londres, donde hablaban que se estaba viendo más y más que los alumnos de las escuelas de medicina en el Reino Unido ya no tenían la habilidad de usar el bisturí ni de coser a los pacientes después de los procesos. Y decía el profesor que más y más él había entendido que desde la primaria, la educación básica, media superior y ya cuando llegaban a la universidad, los alumnos habían perdido la habilidad de usar sus manos porque las usan menos y menos y menos las generaciones. Ya no estamos trabajando con las manos desde los niveles de infancia y eso nos debería de preocupar a todas. Una de las actividades más importantes es aprender cómo crecer nuestros propios alimentos. Todos deberíamos de tener el conocimiento básico de cómo crecer nuestro propio huertito, aunque sea 1 metro cuadrado. Aquí vemos algo interesantísimo que muestra el gimnasio
del jardín, ¿no? Donde se usan muchos grupos musculares para manipular herramientas. La realidad es que la mayoría de las personas hoy en día se acercará poco a estas herramientas y no saben cómo usarlas. Pero si no lo hacemos de forma intencional, no vamos a tener oportunidad de salir de esta en que nos hemos metido, porque ya estamos tan allá en el polo acercados a la enfermedad que vamos a tener que ser intencionales en encontrar el camino hacia la salud. Y hay muchos proyectos hermosos que se pueden hacer desde las escuelas, aún en las ciudades, donde podemos, aún en camas de crecimiento, tener nuestros propios jardines. Al fin del día, lo que importa es cuánto nos movemos y todo movimiento cuenta y todo movimiento se suma. Entendemos que entre 4 individuos, la persona que va a trabajar o que se necesita para recibir clases y que usa un transporte, va a pasar la gran cantidad del día sin movimiento. Cuando las personas son intencionales en jugar deportes y en tener pausas activas a lo largo del día, pueden completar. Cuando hacen ejercicio, también al inicio del día muchas personas madrugan para hacer ejercicio. Lo importante es romper los tiempos de sedentarismo de una manera consciente e intencional a lo largo del día. Y si es parte de su trabajo o de su escuela, mejor. Sí. Hay otros estudios que demuestran claramente que pasar solo 2 horas a la semana entre la naturaleza tiene un impacto profundo en funciones cognitivas de nuestro cerebro y que impacta profundamente en nuestra salud emocional, reduce depresión, ansiedad, estrés. Los japoneses ya tienen mucha ciencia con respecto a esto, el concepto de Shinrin-yoku, que es estar inmersos en un bosque, pues es altamente beneficiosa para nuestra salud. Entonces, si no les gusta hacer ejercicio, si no les gusta el deporte, busquen salir al senderismo, busquen salir a la naturaleza, pasen tiempo entre espacios verdes, porque esto tiene un impacto profundo en su salud. Ahora, ¿cuál es el músculo más grande del cuerpo? Esto ya lo deberían de saber, pero si no lo saben, es el glúteo. Eh, el glúteo viene siendo el músculo más importante de nuestra salud porque es el más grande. Y antes de que piensen que algunas personas tienen glúteo más grande que otros, que viene siendo cierto, todos podemos desarrollar más músculo en esta área. La manera más eficaz de poder desarrollar glúteo es subir escalones, y si suben escalón con peso, aún mejor. Asegúrense nada más que si lo van a hacer en el gimnasio, tengan buen equilibrio, no se vayan a caer y fracturar por tratar de entrenar. Eso es contraproducente. Siempre deberíamos tomar las medidas para entrenar en un entorno seguro y saber lo que estamos haciendo. Pero ustedes pueden ver una serie de actividades desde el step up, el escalón, hasta usar ligas para hacer el famoso hip thrust, donde extendemos nuestra cadera en el aire con plantar los pies y tener los hombros acostados, ¿verdad? Todas estas actividades realizan una contracción fuerte del glúteo, pero el escalón estimula casi 180% veces más los glúteos a comparación de otros ejercicios. Así que ya saben, hoy aprendieron algo nuevo. El glúteo es el músculo más grande y por ende el más importante que debemos trabajar. Hay algunas áreas importantes que se han desarrollado en la ciencia. TikTok, que no es una fuente de ciencia, pero que muchos usan, hace unos años atrás hace viral una prueba que se llama la prueba de Old Man Test, que interesantemente justo midió nuestra capacidad de fuerza en nuestro glúteo, porque le pedían a las personas quitarse un zapato y su calceta, su media, y ponérsela haciendo equilibrio sobre una pierna, sobre un lado del cuerpo. Entonces, las personas que podían hacer todo esto de ponerse su calceta, su media, ponerse su zapato, su calzado, atarse las agujetas sin perder el equilibrio, obviamente tienen una buena fuerza desarrollada del glúteo. Pues eso es ciencia, no en TikTok, porque hace unos años atrás, cuando viajé a Brasil, me tocó conocer al investigador principal, el médico principal de este estudio que ya se publicó a nivel mundial. Este viene del British Journal of Sports Medicine, donde efectivamente la prueba que usamos para medir capacidad y salud, especialmente en los adultos, es hacer equilibrio sobre una pierna.
Entonces, yo sugiero que esto lo hagan al despertar en la mañana cuando salen de su cama. Traten de practicar, obviamente sin calzado, para que su planta del pie esté estable y practiquen subir una rodilla en el aire y hacer equilibrio. Aprieten el glúteo y vean si pueden aguantar mínimo 10 segundos hasta un minuto sobre una pierna. Es una manera excelente de iniciar el día porque va conectando terminaciones neuromusculares entre el cerebro y el resto del cuerpo que los preparan para las actividades del día. Y si tienen ya personas, familiares, seres queridos que ya están adultos mayores, el equilibrio es una de las actividades esenciales de supervivencia. Las caídas es un problema de salud pública mayor en los adultos y adultos mayores, ¿sí? Hay otras pruebas que se pueden usar, por ejemplo, agarren una silla y vean cuánto tiempo les tarda realizar 5 sentadillas, es decir, se ponen en pie, se vuelven a sentar en la silla 5 veces y miran cuántos segundos les tarda. Eso ya está comprobado en varias poblaciones. En Latinoamérica hay un estudio importante en Colombia donde se midió diferentes enfermedades y capacidad de hacer 5 sentadillas. Y ustedes pueden ver claramente que está relacionado con enfermedades cardiometabólicas y también neurológicas. Esto es importante porque algo tan sencillo como sentarnos y pararnos debería de ser una actividad diaria. Así que cada hora que ustedes están sentados estudiando o trabajando, pongan su alarma cada 45 minutos y realicen 10 a 15 sentadillas ahí en la silla y van a ver cómo cambia su salud, ¿sí? Repito, el cuerpo es increíblemente eficiente, tiene músculos más grandes, los músculos de la cadera a los pies son los más grandes del cuerpo. Hay un principio en la fisiología del ejercicio que se llama the Henneman Principle, que entendemos que es súper importante para reclutar fibras musculares. Es decir, el cuerpo nunca va a hacer más trabajo de lo que necesita hacer. Es muy eficiente en ahorrar energía. Por eso el estímulo diario de los músculos es importante, porque entrenamos al cuerpo a usar más fibras musculares. Más fibras musculares, más células musculares, más células musculares, más mitocondria, más función de mitocondria, mejor sensibilidad a la insulina, menos resistencia a la insulina, menos inflamación, menos riesgo de que nuestro corazón nos falle. Y recuerden que estas son las principales causas de muerte y de enfermedad en México. Así que el camino tiene que ser por medio del ejercicio si vamos a encontrar cómo ayudarnos en México. Voy a terminar con un estudio que es súper importante que lo entendamos porque justo es un estudio de jóvenes universitarios en Finlandia, donde se midió, ¿verdad? El movimiento diario con una contracción muscular. Toda contracción muscular tiene una, pudiéramos decir, una carga eléctrica y esa carga eléctrica se puede medir con unos sensores. Entonces, esto es lo que hicieron en este estudio en Finlandia. Midieron a una población de estudiantes y ver cuál es la actividad muscular en el tren inferior, es decir, los músculos entre la cadera y la rodilla específicamente en este estudio. Bueno, vamos a ver qué estudiaron. Ustedes pueden apreciar que cada color aquí fue un sujeto en el estudio y tenemos hombres y mujeres desde sedentarismo hasta contracción por intensidad alta, ¿sí? Entonces, la contracción, recuerden que eran los músculos entre la cadera y la rodilla. ¿Qué aprendieron? Bueno, ustedes pueden claramente que la mayoría de 50% del día, mitad del día, pasaban en tiempo sedentario. Ahí lo ven claramente. Agrupación severa. Menos del 20% hicieron contracción muscular fuerte, alta. Menos del 20% hicieron moderada. Ya en ligera, pues casi 40%. Pues, ¿qué aprendimos de este estudio? Ustedes pueden ver claramente que esta representación vertical es la contracción muscular del cuádriceps y el glúteo, porcentaje de contracción muscular medida con corriente eléctrica. Pueden ver claramente que la estimulación al estar acostado o sentado es casi similar, es decir, la posición sedentaria que deberíamos evitar en en las horas del día que estamos despiertos, porque hay unas horas para estar acostados, se llama la noche, y esas horas deberíamos estar relajados y durmiendo.
Esa es otra plática para otro día que es tan importante. Pero ahorita estamos hablando de las horas del día que estamos despiertos. Al ponernos inmediatamente de pie, duplicamos la capacidad de la contracción muscular de cuádriceps y glúteos. ¿Ok? Entonces, estar de pie ya nos hace gran efecto a la salud. Entendamos ese punto primeramente. Como se pueden fijar, caminar 4, 5 kilómetros por hora en una superficie plana o cuesta abajo, casi es igual, casi es igual. Cuando ya empezamos a subir cuesta arriba o ya es una caminata más rápida, 7 kilómetros por hora, pues ya duplicamos la contracción muscular. Volvemos a duplicar la contracción muscular al hacer sentadillas y volvemos a aumentar la contracción muscular al subir escalones. Pero ojo, porque aún cuando subimos escalones, estamos estimulando solo una cuarta parte de nuestra musculatura. Es decir, no fue suficiente en este estudio para los jóvenes universitarios solo medir actividades como subir escalones o caminata. Ya los que entienden la fisiología del ejercicio, que por cierto la Universidad Autónoma de Chihuahua es conocida en México y a nivel internacional por uno de los programas de posgrado más importantes de ciencia del deporte y ejercicio. Así que si hay algún estudiante que va a seguir esa vía, lo celebro que está en la universidad correcta. Miren, esto es muy clásico de entender. Lo vemos aquí claramente. Tenemos dos tipos de fibra muscular. La masa muscular la empezamos a perder ya en la tercera década, a los 30 años de edad. Y empezamos a perder un porcentaje cada año, cada 10 años. Es un proceso normal. Pero podemos revertirlo y frenarlo. Lo que nos debería de preocupar más allá de perder masa muscular es que perdemos la fuerza 1 a 4 veces más rápido que la masa muscular. Y más allá de perder fuerza, están las fibras musculares tipo 2, que son las que nos dan potencia, velocidad, capacidades atléticas, poder brincar, poder correr rápido, poder ejercer fuerza. En otras palabras, perdemos masa muscular después de los 30. Perdemos fuerza 1 a 4 veces más rápido que la masa muscular, pero perdemos potencia 4 veces más rápido que la fuerza. Entonces, si no somos intencionales en estimular los músculos con pesas, con resistencia, con deportes, vamos a perder la cancha rápidamente en la salud. Y pueden pensar que este no es un problema a los 20 años de edad, a los 30 años de edad, a los 40 años de edad. Es un problema. Y cuando llegan a los 40, a los 50, a los 60 y están muy perjudicados de salud, las personas hubieran deseado empezar a hacer ejercicio mucho antes. Lo bueno es que siempre podemos hacer algo para intervenir en la salud, no importa la edad que estamos. Hagan una prueba hoy en día, quiero que la realicen. Encuentren un momento cómodo para sentarse en el suelo de su habitación donde están. Hagan esto sin zapatos mejor, para que no se me caigan. Practiquen hacer una sentadilla en estilo oriental, es decir, van a bajar hasta el nivel del suelo y ligeramente se van a dejar sentarse. Si no pueden realizar esto, pues usen sus manos para no caerse. Pero el concepto de poder bajar y volver a ponerse en pie en un movimiento mismo, donde se sientan con su glúteo en el suelo, debería de ser una capacidad que tenemos todas ya de adultos. Ustedes pueden ver claramente en esta prueba que si usas una mano, si usas tus rodillas, si usas antebrazo, si usas mano sobre la rodilla o si usas la misma rodilla o la pierna sobre el suelo para crear una palanca para poder levantarte del suelo, se deduce a un punto. En este estudio que se publica en el Journal de Cardiología Preventiva, se demostró que las personas que menos puntaje tenían en esta prueba vivían de 8 a 10 años menos y se enfermaban del corazón. Entonces, ¿cómo es posible esto? Pues se ha medido, esto es una prueba de cardiología, la enfermedad más problemática en todo el mundo son enfermedades del corazón. Pero ¿cómo es posible que el corazón está involucrado en una acción de levantarlo del suelo? Por los músculos grandes. Músculos grandes, músculos fuertes, bombean más sangre, el cuerpo es más eficiente.
En algún momento en la vida recuerden que teníamos la capacidad de hacer sentadillas profundas. Aunque nuestro torso creció y ya nuestra cabeza no es más grande que el resto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Todavía en el occidente tenemos un problema mayor de salud. El problema es la silla. Hemos acortado la capacidad de poder ponernos en pie. Bueno, esto concluye nuestra charla de mediodía. Fue un diálogo. Espero que les di algunos datos duros, crudos, unas realidades de que tenemos que hacer conciencia de que el sedentarismo, aunque es un problema de los entornos, de nuestro trabajo, de la escuela, por la naturaleza en donde vivimos en el occidente, nos crea una realidad de alfabetizarnos que hay que ser intencionales en romper el tiempo de estar sedentarios. Sean conscientes, tomen el tiempo para crear espacios donde moverse, tener tiempo para hacer más pasos en el día, salgan a la naturaleza, usen la bicicleta si pueden, caminen cuando es seguro caminar, porque todo esto se suma a acciones que tienen un impacto grande en nuestra salud. Agradezco mucho a los colegas del campus virtual de la Universidad Autónoma de la Chihuahua. Quedo atento en sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. La verdad que invito aquí a nuestros asistentes que hagan uso del chat para lo que son sus comentarios y sobre todo sus preguntas. Mientras tanto, pues yo les hago partícipes de mis hallazgos. La verdad es que me llevo yo el concepto de evolucionando, que la verdad sí nos deja pues en un entorno o en una reflexión muy grande. Yo me quedé con el dato que usted nos compartía, doctor, de que en el 2030 serán aproximadamente 400 millones de nuevos casos relacionados con el sedentarismo. La verdad es que es algo que sí hace pensar. También me quedé con aquello de esa frase, ¿no? Que escuchábamos hace mucho, que si no se usa, en este caso el músculo, pues se atrofia. Y pues sobre todo con esa invitación que nos hace usted, doctor, a ensuciarnos las manos. La verdad es que darnos cuenta de que cada vez se utilizan menos, pues la verdad es que sí es de llamar la atención. Otro hallazgo que yo hice es acerca de la masa muscular, donde nos comentaba usted que está directamente relacionado con la fuerza de agarre y que pues es una prioridad, obviamente, que es algo que debemos de tomar mucho en cuenta y que está a la par con la presión arterial sistólica. La verdad es que son datos que sí nos hacen pues ponernos en un punto de reflexión, porque sí hemos cambiado mucho nuestro entorno y sobre todo las consecuencias. Y pues aquí ya presto yo lo que es mi voz para hacerle llegar, obviamente, felicitaciones, doctor, por la información tan valiosa, por, dice, compartir el conocimiento aquí con la comunidad Watch, que es un gusto tenerle por acá. Nos dice por ahí la maestra Damaris, excelente práctica, gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Mi equipo de trabajo hace 2 años obligatoriamente practican actividad física en el campus virtual. No tan obligatoriamente ya, la verdad es que pienso que ya hemos generado un hábito y cuando nos enfrentamos a estos datos duros, pues la verdad es que pues es cuando tenemos que continuar con esta práctica. Nos dice por ahí también alguien más, Iván, buena información para motivarnos al movimiento y al ejercicio. También nos cuenta ahí la maestra Damaris, han ido evolucionando de hacer un simple calentamiento básico. En la actualidad ya realizan circuitos y diferente trabajo físico. Pues la verdad es que créanme que sí son muchos comentarios, sobre todo de este tipo, que sí, la verdad, enfrentarnos a esta realidad creo que sí nos mueve en el sentido estricto. Y más sobre todo por aquello del 180% que hay que mejorar ahí en los escalones, la verdad que también es una motivación bastante grande. Creo que hasta aquí llegaron los comentarios, no hay preguntas, las preguntas sería, pues, ¿cuándo nos vamos a activar? Así es que, pues,
No me resta más que agradecerle, doctor, esta práctica que ha tenido hoy con nosotros. No sé si guste agregar algo más. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Son muy amables con sus comentarios. Más que nada me estimula mucho que son comentarios asertivos, donde ustedes ya están comprometiéndose o están, ¿verdad?, evidenciando de que ya lo están haciendo de una forma consciente e intencional. La realidad es que para quejas nos va a sobrar el tiempo siempre. Estamos limitados, por supuesto, a los entornos laborales y escolares. Es la realidad que vivimos, pero eso no significa que vamos a hacer excusas. En otras palabras, ya veo aquí bastante disposición y voluntad de que tomaron cartas en el asunto y están haciendo algo al respecto. Y de eso se trata, de que todo movimiento cuenta, se suma, porque aún en el entorno laboral hay cosas que podemos hacer. Eh, yo hoy en día, imagínense, estuve trabajando en la mañana, tuvimos una actividad física, mm, pude completar 5,000 pasos en la mañana por esta actividad, Wow. pero ahorita tengo un viaje porque tengo una conferencia mañana en otro estado y eso me va a afectar grandemente. Voy a estar unas 4 a 6 horas sentado, entonces voy a decidir hacer 100 sentadillas ahorita antes del viaje, porque si no lo hago, el que va a salir perjudicado soy yo. El viaje, ¿qué? No, o sea, es parte de la naturaleza del trabajo. Y la realidad es que cuando empezamos a entender que pequeñas acciones tienen un impacto tan grande, dice, oye, pues esto del ejercicio, muchas cosas que escuché es un mito. Eso de que entrenar 1 hora todos los días, no, empezamos con medir pasos, no competir con otras personas, conmigo mismo. Si ayer caminé 5,000 pasos, mañana trato 6,000. Si hice 100 sentadillas, pues mañana trato de hacer 110. No sé, aquí vi que cada hora van a hacer 15 sentadillas. Ese estudio que viene de Japón demostró que las personas que cada hora interrumpían con 15 sentadillas tuvieron una reducción fuerte de la resistencia a insulina, aún con pacientes que tenían diabetes. Entonces, cuando uno lo ve ya y dice, oye, ahora le llaman hackear el cuerpo, ¿no? Por medio de influencers que sale mucha información en redes sociales. Pero la ciencia es bastante exacta en eso y responden, obviamente, a actividades que sabemos por años. La sentadilla, largo de ser algo malo, debería de ser bienvenida en nuestro vocabulario y en nuestra vida diaria. Si somos tan buenos para sentarnos, deberíamos de ser tan buenos para ponernos de pie y repetirlo. Y eso es una sentadilla. Pero hay que romper estos estigmas que tenemos de que el ejercicio es algo malo. Les dejo con esta idea porque cuando me tocaba años atrás aconsejar a pacientes, era muy difícil el comportamiento para algunas personas. Dice, es que el ejercicio me causa dolor, es que no me gusta sudar, es que... Y te dan un sinnúmero de razones. Y les digo, si ustedes pudieran acordarse cuando eran infantes, los meses que empezaron a caminar, si pudieran acordarse de ese tiempo y pudieran acordarse de todas las veces que se cayeron y se rasparon y sangraron, imagínense que en ese momento ustedes hubieran decidido que por tantas caídas, tropezadas, cortadas, ya no quieren caminar porque les dolió mucho aprender a caminar, pues ya no caminar, nunca hubieran aprendido a caminar. Así es el ejercicio. Les garantizo que después el dolor desaparece, les garantizo que la molestia desaparece, pero tienen que romper esas barreras, porque si no las rompemos, van a quedarse con limitaciones. Y esas limitaciones son severas para su salud. Entonces ustedes decidan, ¿pagan el precio hoy o después va a ser muy cara la factura? Con eso los dejo. Muchas gracias. Uy, mire, antes de que se nos retire, doctor, aquí ya hizo Sí, llegar una pregunta. Dice, ¿a qué se deberá un dolor en el músculo posterior de la pierna, los bíceps fémur, que son semitendencioso? Yo pienso que sí. es por estar mucho tiempo sentado. Eso nos pregunta Sergio. ¿Qué respuesta nos da, doctor? Pues pienso que Sergio tiene mucha razón. Usualmente está relacionado con tiempos prolongados de estar sentado porque
es como una bisagra. Cuando nos sentamos, la posición, los músculos se adormecen. Al ponernos de pie, se estira el músculo, se contrae y muchas veces ese pequeño tirón causa un dolor. Entonces, yo sugiero que cada hora acostumbren a estirar, acostumbren a hacer estiramientos ya sentados. Siéntense en el suelo con las piernas estiradas enfrente, traten de tocar sus pies, estiren esos músculos, rompan ese tiempo sentado, porque ese dolor puede ser un signo, síntoma de tiempo excesivo sentado. Si es un dolor fuerte o persistente, puede ser lo que llaman un tirón, que son lesiones deportivas por cargar peso o un movimiento rápido. Entonces ahí puede que necesiten alguna atención de alguna fisioterapia, rehabilitación, para ver si hay algún desgarre que les está causando ese dolor. No me atrevo a dar una consulta médica porque no conozco la condición específica, pero estoy tratando de dar generalidades de lo que pudiera ser, y Sergio es bastante acertado en reconocer que pasar tiempo sentado es parte del problema. Muy bien. Y por último, nos comenta Arari, ¿qué recomienda para los calambres? Gracias. Bueno, los calambres es un signo, síntoma que a veces están asociados a falta de calentamiento al realizar actividades al cual no estamos acostumbrados, y cambiar la velocidad o la potencia del uso de los grupos musculares. También están asociados a deshidratación, a falta de ciertas vitaminas y minerales como potasio. Entonces tuviéramos que reconocer de todas esas acciones y consecuencias cuáles son los culpables en este signo, síntoma. Pero si es un calambre persistente cuando uno está haciendo ejercicio, yo sugiero que hagan un calentamiento previo al ejercicio que puede preparar a esos grupos musculares para que no tengan esa transición tan brusca entre estar sedentario y luego tratar de hacer un movimiento Activarse. rápido. Ok. Sí. Bueno, pues creo que ya terminamos lo que son las preguntas y los comentarios. No nos resta nuevamente que agradecerle, doctor, por el tiempo. Esperemos que sea la primera de muchas pláticas dentro de próximos webinars a mediodía. Muchas gracias. Bueno, pues nada más me resta comentarles que todo el material de este ciclo de webinars va a estar disponible próximamente en nuestro canal en YouTube para pues volver a consultarlo, quizá ir por uno que otro tip y ponerlo en práctica. Así es que a activarnos y a ensuciarnos las manos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo webinar.